¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde justo vamos a hablar acerca de cuánto gana un encargado o un operador de un makerspace. Vamos a centrarnos sobre todo en cuánto gana y vamos a dejar un poquito de lado esa parte de cuánto debería ganar. Y la respuesta corta es depende. Justo recordemos que hay varios tipos de makerspace. Y justo en esta parte vamos a ir desglosando sobre todo los principales o los más comunes que podemos encontrar, sobre todo aquí en México. Y vamos a empezar por el primero. Si tú eres encargado o operador de un makerspace o de un Steam Lab, sobre todo en esta parte donde podemos encontrar diferentes herramientas, impresoras 3D, cortadoras láser, pues el perfil mínimo que se está pidiendo es de ingeniero. Ingeniero en electrónica, ingeniero mecatrónico, ingeniero mecánico, puede ser de computación y en algunos casos también la parte de diseñadores industriales. Si tú eres un diseñador industrial que sabe de corte láser, de impresión en 3D, de electrónica, de programación, de hacer circuitos, de armar drones, de toda esta parte de guiar, por ejemplo, a los usuarios, a las personas que van a utilizar las máquinas que van a programar, pues ese perfil es el adecuado para ti. ¿Y cuánto gana? Bueno, pues vamos a hablar de números en general. Cuando nosotros tenemos o podemos encontrar un makerspace que alguien más puso y yo voy a trabajar para esa persona, es un makerspace privado, donde van a entrar diferentes personas, ya sea jóvenes que están en la universidad o adultos mayores, pues se está ganando en promedio 15,000 pesos mensuales antes de impuestos. ¿Esto qué significa? Y va muy acorde o tiene que ir muy de la mano con la parte de las actividades que vas a estar haciendo. ¿Qué actividades vas a estar haciendo en estos trabajos dentro del makerspace con tu perfil? Pues vas a estar dando mantenimiento a las máquinas, siempre tienen que estar trabajando bien. Las impresoras 3D que no se tapen, la cortadora láser, tienes que darle un buen mantenimiento. Por ejemplo, también si de repente llegan visitas, pues también estarlas recibiendo, digamos que un poco de labor de venta. También en algunos casos me han platicado pues que tienen que hacer de repente un poco de la parte de cobros, de también estar pidiendo los datos de facturación y todo esto para enviárselos a contabilidad, ¿no? Al cliente, o recordarle ahí un correíto. ¿Qué otras actividades hace? Pues justamente es guiar a los usuarios. Estar, por ejemplo, guiándolo, mira, en este proyecto puedes utilizar la impresora 3D de esta forma, puedes utilizar madera de esta forma, o los metales, estas herramientas, cómo se utilizan, ¿no? Pero lo más importante, es sobre todo en esa parte de estar guiando, pues es justamente las normas y las medidas de seguridad. Que se coloquen los guantes adecuados, los guantes que no les queden flojos o grandes, los lentes también que siempre los traigan puestos, careta, por ejemplo si están cortando metales o soldando, dependiendo del makerspace, ¿no? Estas digamos que son las funciones principales o básicas. Ya después vienen otras, por ejemplo cuando se organiza un taller dentro del makerspace. Supongamos que van a hacer el taller de impresión en 3D para las personas que van comenzando. Pues muchas veces tú también tienes que impartir pues como estas pláticas, estas charlas, que puede o no ser un curso tal cual. Entonces, ya a partir de ahí empezamos a definir estas funciones y con base en esto, pues tenemos que el sueldo promedio es de 15,000 pesos brutos aquí en México. Bueno, y luego, ¿qué sigue? Pues sigue, por ejemplo, que ya empezaste a ahorrar ahí algún dinerito, te juntaste con algunos de tus amigos y toda esta parte. Y bueno, al menos por lo que a mí me han contado en la experiencia que tengo, ya personas que han abierto su makerspace, que ya tienen gente a su cargo, pero siguen de alguna forma siendo estos operadores makers, que ya dan clases y talleres para niños, pues adivinen qué. El sueldo promedio, o el sueldo digamos en general, pues ronda justamente los 15,000 y 17,000 pesos mensuales. Ahora, esto tiene ciertas ventajas,
porque justo este dinero, digamos, ya es después de impuestos, estos 15, 17 mil pesos mensuales en general en promedio, pues va muy de la mano con que tú ya tomas ciertas decisiones, tú ya sabes hacia dónde quieres enfocar el makerspace. Si lo quieres enfocar más hacia los niños, hacia los jóvenes, hacia gente universitaria, ya vas a tener más libertad, pero sin embargo pues vas a tener que estar haciendo algunas otras funciones, por ejemplo, administrativas en la cuestión del SAT, también del diseño de logo, toda esta parte de marketing. A lo mejor ya tienes que ponerte de acuerdo con tus socios en los aspectos, por ejemplo, de cómo llevar algunas clases o incluso tú impartir algunas clases y talleres. Ahora sí, ya de manera más seria, ¿no? Entonces, las funciones además ahora crecen, pero pues tienes de alguna forma esta libertad. Entonces, estábamos hablando en la primera fase, cuando tú trabajas para alguien más, de 15 mil pesos brutos. Ya después, en promedio o en general, ya cuando tú eres, digamos, el representante del makerspace, pues de 15, 17 mil pesos después de impuestos. Entonces, pues es algo a valorar. Como todo, tiene sus pros, tiene sus contras. Va a depender de mucho de cuáles son tus habilidades, tus cualidades. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente u otra opción de encargados u operadores de makerspace. Vamos a hablar acerca de estos makerspace que se pusieron, digamos, de moda, que son un boom aquí en México, que son los makerspace educativos. Y aquí varía demasiado. Pero lo mínimo que puedes o deberías estar ganando son igual estos 15 mil pesos mensuales aproximadamente. Ahora, antes podrías estar o no titulado. Pero ahora sí o sí tienes que tener un título si trabajas en un makerspace educativo, es decir, dentro de un colegio. ¿Por qué? Porque ahora la Secretaría de Educación Pública así lo está pidiendo. Todas las personas que estén frente a un grupo, frente a alumnos, ya de cualquier nivel, desde preescolar hasta preparatoria, universidad o más, tienen que estar ya titulados. No es de que soy pasante ni nada por el estilo. Antes podrían existir esas opciones. Digamos que si trabajabas para alguien más o tú abres tu makerspace, pues podrías o no estar titulado. Con ello pues va también la validez, por ejemplo, de los cursos o de los talleres que estés ofreciendo. Pero para cuando ya estás en un makerspace educativo dentro de una escuela, sí o sí tienes que estar titulado. Y te digo, arranca igual desde los 15 mil pesos, dependiendo muchas veces las funciones y las secciones. Todavía los makerspace en preescolar, pues ahí van. Poco a poquito, no son tan comunes, pero ya empieza a haber algunos. También les llaman STEAM Lab, pero encuentras igual herramientas, encuentras impresoras 3D, cortadoras láser. Entonces, empezamos con 15 mil pesos brutos y de ahí para arriba. Ahora, te digo que va a depender mucho acerca de las secciones que estés atendiendo, porque sobre todo hay, por ejemplo, encargado u operador makerspace de primaria, encargado u operador makerspace de secundaria y prepa. Hay de todas las secciones, entonces desde preescolar hasta preparatoria, ¿no? Entonces hay que tener mucha, digamos, ese criterio para saber hasta dónde sí, hasta dónde no, cuánto es mi experiencia, mi paciencia, mis conocimientos, toda esta parte pedagógica. Ahora, ¿el encargado o el operador del makerspace tiene que estar frente a grupo dando clases? No. No, en un makerspace educativo, en un makerspace en un colegio, no tiene que estar dando clases. Entonces, es ahí donde tienes que poner muchísima atención. ¿Podrías estar dando las clases? Sí. Si a ti te gusta, si a ti te apasiona, si eso te alimenta, te retroalimenta, sí. Pero la verdad es de que lo común o la norma es de que no tiene que ser así. Entonces, como te digo, pues depende también, por ejemplo, de la cantidad de alumnos que tú tengas.
los proyectos, hacia dónde va dirigido. Por ejemplo, si es hasta sexto de primaria, pues ya empiezan a lo mejor algunos a soldar un poquito. Desde hecho, he visto grupos donde empiezan desde cuarto de primaria, escuelas desde tercero de primaria, pues hacer algunas prácticas de soldadura, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí, igual, el encargado del Makerspace se encarga de toda esta parte de seguridad. Ahora, el promedio, digamos que eso es lo mínimo, dependiendo, te digo, a ti te van a contratar por 40 horas. Desde las 7 de la mañana hasta las 4, 3 de la tarde más o menos, de lunes a viernes. Porque también eso de que te contraten por horas, como que la verdad es de que muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que en una hora de clase, en un Makerspace, poco o de nada sirve. En lo que llegan los alumnos, sacan sus materiales, empiezan a platicar qué vamos a hacer, en qué quedamos, pues ya se te fueron 20 minutos. En lo que ya empiezan a trabajar, ya se están poniendo los guantes de seguridad, les diste instrucciones y todo, ya pasaste a dar tu primera vuelta de supervisión, pues ya te fueron 30, 40 minutos y ya. Avanzan realmente, en una hora realmente avanzan poco, te lo puedo decir. Entonces, eso de que te contraten por horas, no. Una de tus funciones principales en un Makerspace, en cualquier Makerspace, es la cuestión de seguridad, pero en un Makerspace educativo es la gestión de tiempos, de horarios, de materiales. Ojo, parte importantísima, muy, muy importante, de cuando tú estás trabajando en un Makerspace en el área educativa, dentro de un colegio. Vas a hacer equipo, sí o sí, con muchas personas, desde tus compañeros de trabajo, tus maestras titulares, ya sean de primaria, de preescolar, de secundaria, de preparatoria, la maestra de física, la maestra de biología, de química, con todas vas a hacer equipo. Tienes que hacer equipo. Entonces, tus soft skills, tu trabajo en equipo, la forma en que te comunicas, la forma en que vas gestionando, por ejemplo, los materiales. A mí me ha tocado hacer incluso equipo hasta con el personal de mantenimiento, porque muchas veces ellos, pues de repente tienen cierto material que podría ayudarles a tus alumnos, no sé, un alambre, una tabla y algo, y también tienes que hacer equipo con ellos. Entonces, vas a hacer incluso equipo con los de soporte técnico, porque de repente van a trabajar con el iPad para simular algún circuito, con una computadora y necesitas acceso a internet. Entonces, ahí necesitas tener muy bien desarrolladas tus habilidades blandas de comunicación, de lenguaje corporal, te digo, trabajo en equipo. Entonces, evalúa bien que son 40 horas donde puedes tener una sección, ya sea preescolar, primaria o 2 secciones. Puede ser secundaria y prepa o nada más prepa, va a ir dependiendo mucho, sobre todo el colegio, el volumen, te digo, de los niños, cuántos son. Ahora, te voy a platicar algunas anécdotas. En lo personal, yo he ganado antes de impuestos entre 22 y 25 mil pesos mexicanos al 2024 antes de impuestos. Pero, digamos que está la parte de prestaciones, las prestaciones ley, ¿no? Seguros, gastos médicos mayores. También ha estado, por ejemplo, la opción de caja de ahorro. También, por ejemplo, la de vales de despensa. Entonces, ganaba a lo mejor 20 mil antes de impuestos, 20 mil brutos, pero ya con ciertas prestaciones que dices, bueno, pues sí me conviene, por 40 horas no está mal. Y ya tengo cierta experiencia, ya traigo experiencia frente a grupo, cosas así, tengo mis habilidades bien desarrolladas. Pues sí le ando pegando a esos 20, 22 más prestaciones, cosas así. 25, más o menos, por ahí anda el promedio, entre estos rangos, ¿no? Casos que para mí son muy raros. Eso de dobletear funciones, a mí eso la verdad no me gusta. He visto esas oportunidades de trabajo donde puedes trabajar como encargado u operador de Makerspace de una sección, supongamos primaria, y también te meten en la parte de soporte técnico de iPads. Es decir,
que también tengas que estar ahí viendo lo de las aplicaciones, asesorando a los alumnos, ayudando a las maestras, a lo mejor gestionando un poquito toda esa parte de, digamos, ¿cómo decirlo? Pues la conexión a internet, descarga de aplicaciones y todo eso por un poquito más de sueldo. ¿Cuánto es un poquito más? 27,000, 28,000 pesos brutos más o menos. Hubo un tiempo en que yo lo estuve haciendo, sobre todo regresando de la pandemia, que me lo pidieron en la empresa. Me dijo, no, ¿sabes qué? Pues toda esta parte tecnológica viene todavía muy fuerte, venimos de casa prácticamente y vamos a necesitar de tu apoyo. Les dije, perfecto, sí, la verdad, llega el punto en el que no te da la vida. Es como dice el dicho, así de fácil, así de plano. El que a dos amos sirve, con uno queda mal. Y la verdad es, en esa ocasión sí le dije, oiga, a mi coordinador y mi directora, sí le dije, oiga, ¿sabe qué? De repente yo acabo muy cansado, porque de repente tienes que ir un grupo al iPad, pero ya tienes grupo en el Makerspace. Entonces sí le dije, ¿qué ahorita cómo lo podemos sopesar, ¿no? Entonces lo que me dijeron es, mira, nos interesa más la parte de tecnología, justo porque venimos regresando de la pandemia. Entonces concéntrate un poco ahí y vamos a reducir un poquito las horas, ¿vale? En la parte del Makerspace. De todas formas, pues el Makerspace lo estamos también llevando en casa, ¿no? Entonces vamos a reducir ahí un poquito los grupos, pero sí concéntrate más en esa parte, ¿no? Y perfecto, como veníamos regresando de pandemia, pude gestionar mejor esa parte, lo hablé con mi coordinador y mi directora y sin ningún problema. Pero pues ya esa parte de la pandemia, al menos ahorita en 2024, ya está prácticamente reducida, prácticamente nula. Si de repente tenemos como que hay algunos casos, algunos picos, pero no. O sea, la verdad es de que yo te sugiero que por 2,000 pesos más al mes, o sea, 1,000 pesos más a la quincena, 500 pesos más a la semana, yo creo que en mi consideración no vale la pena estarte desgastando, moviéndote del Makerspace, gestionando materiales, que es la requisición, que el grupo, que esto. O sea, la verdad sí es un trabajo pesado. Les digo, yo he visto esas oportunidades de trabajo que por 27,000 pesos brutos, más prestaciones y todo, tienes que dobletear ese trabajo. No, aunque me den nada más una sección, sí está difícil, sí está complicado. ¿Se puede hacer? Sí. Depende de cada uno de ustedes. Ahora sí que mídale el agua a los camotes. Y ahora, ¿cuánto es lo máximo que me han llegado a contar que gana un encargado de un Makerspace? Pues nada más y nada menos que 40,000 pesos brutos al mes en Monterrey. En el norte del país les pagan de por sí un poquito más, porque las condiciones también por la frontera y toda esta parte pues sí eleva el costo de vida. Entonces, este perfil era muy particular porque ya llevaba más de 15 años en el colegio. O sea, él no entró al Makerspace ganando los 40,000, pero él ya tenía una trayectoria ganando pues bastante, casi 30,000 brutos, 30,000 pesos mexicanos brutos, antes de impuesto, más prestaciones. Pasa al Makerspace, lo empieza a negociar bien y pues termina ganando prácticamente 40,000 pesos brutos mexicanos más prestaciones. Al norte de la frontera en un Makerspace, en una sección, solamente siendo encargado de una sección. Cuando me lo platicó, yo sí le pregunté, pues, ¿cómo le hiciste? Y me dijo, no, bueno, o sea, yo ya tengo muchísima experiencia, no es el primer Makerspace en el que estoy, ya tengo mucho tiempo en el colegio, ya tengo antigüedad y todo. Y pues eso sí, le dijeron, oye, pues tienes que entregar proyectos magníficos, proyectos bien padres. Y la verdad es de que ya él empezó regresando a la pandemia en el 2021, 2022, 2023, entonces ya va para 3 ciclos escolares. Entonces, ¿hay oportunidades de crecimiento? Sí. Hay oportunidades, yo he visto cómo encargados y operadores de Makerspace crecen justamente para la parte como de tecnología, en esa parte como de coordinadores de tecnología, sí lo he visto, también se da.
Y pues pongan mucha atención. Ahí tienen ustedes posibilidades de estar sopesando o poner en la balanza cuánto quiero. A lo mejor yo quiero ganar un poco más y estoy joven y sí cumplo con los requerimientos que me están pidiendo y pues para allá me voy para estar haciendo doble función, por ejemplo, ¿no? O ya hice toda una carrera en el área de tecnología, 15, casi 20 años, y pues ahora sí pido un poco más. Entonces, es como les digo, depende mucho también de qué quieran ustedes, cuáles son sus perspectivas o sus proyecciones a futuro. Digamos, qué es lo que más le conviene a cada uno de ustedes. Hay colegios que tienen grupos muy reducidos de 12, 15 alumnos en promedio, por ejemplo. Entonces la verdad es de que te vas a desenvolver muy bien. Espero sinceramente que este video te haya ayudado mucho. Déjanos en los comentarios qué te parecen estos esquemas de trabajo, esta remuneración económica para un encargado, porque es una chamba complicada. Trabajan con cautines, trabajan con herramientas, con corte láser, con impresoras 3D y los accidentes, pues digamos que pueden estar muy cerca. Entonces tienes que tener mucho ojo, mucha visión, sí estar muy preparado, sobre todo en esta parte también de control de grupo. Entonces, déjanos ahí en los comentarios, ¿qué te parece estos sueldos, estos salarios? ¿Se te hacen muy bajos? ¿Están altos? ¿Están a lo mejor moderados? Nos gustaría leerte. Y muchísimas gracias, nos vemos en los siguientes episodios. Hasta luego.